Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar un par de ejemplos en donde se aplica el criterio de Routh-Hurwitz para determinar la estabilidad de un sistema. Bien, para comenzar tenemos aquí un sistema de control descrito por ese diagrama de bloques y donde están inmersos estas tres funciones de transferencia. Ahí se pide entonces determinar el rango de K, donde ahí está K destacado, para que GLC sea estable, donde GLC va a ser la función de transferencia equivalente en lazo cerrado, que corresponde a la relación entre la salida IDS y la entrada RDS. Entonces ahí vamos a destacar que esa sería GLC, la función de transferencia en lazo cerrado, porque ahí está un lazo de retroalimentación, en donde tenemos que determinar el rango de ese parámetro K para que el sistema se mantenga estable. Al reducir este diagrama de bloques, tenemos que la función de transferencia equivalente queda determinada de la siguiente forma. Sería GS por GEP dividido 1 más GS por GEP por HDS. Con esto, pasamos entonces a evaluar cada una de las expresiones de la función de transferencia en cada una de las partes de esta expresión de la reducción del diagrama de bloques. Entonces ahí colocamos lo que queda resultante en el numerador, que sería GS por GEP. Y finalmente colocamos lo que queda en el denominador, que sería 1 más GEP por GS por HDS. Ahí aplicamos mínimo con múltiplo, reducimos la expresión y queda lo siguiente. Ahí entonces nos queda ahí factorizado. Y ahí acomodamos un poco más la expresión en el denominador, que es donde ahí tenemos que determinar la información de estabilidad del sistema. Por lo tanto ahí necesitamos tenerla bien reducida para poder expresar esto. Entonces ahí recordemos que esta sería la función de transferencia equivalente que define la relación entre la salida IDS versus la entrada RDS según el diagrama de bloques que está descrito anteriormente. Entonces aquí reducimos por última vez el denominador. Y ahí tenemos que tener en consideración que en el denominador es donde se encuentra contenida la información de la dinámica del sistema, que quiere decir la estabilidad y la velocidad del mismo. Por lo tanto, a partir de esta expresión del denominador, que sería la ecuación característica, vamos a determinar entonces la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, en donde precisamente vamos a utilizar este criterio para determinar el rango de K para que este sistema se mantenga estable. O sea, básicamente, ¿qué rango debe cumplir K para que todos los polos de la función de transferencia, equivalente en este caso, estén ubicados en el lado izquierdo del plano? Entonces ahí voy a indicar que voy a aplicar ahora el criterio de Routh-Hurwitz. Este criterio entonces se basa en que voy a extraer directamente la ecuación característica del sistema dependiendo de cuál quiero trabajar. En este caso, según lo que se requiere, es que voy a trabajar con la función de transferencia equivalente que me quedó ahora, en donde aplicamos el siguiente procedimiento. Este procedimiento se basa en la construcción de una matriz en donde el polinomio correspondiente a la ecuación característica de este sistema lo vamos descomponiendo fila por fila, construyendo la siguiente matriz o arreglo de la siguiente manera, en donde la parte de la izquierda, cada fila de arriba hacia abajo va a contener una variable que corresponde desde el mayor grado de la ecuación característica hasta el menor grado de la ecuación característica. En este sentido, como el polinomio característico es de orden 3, partimos desde S a la 3 y terminamos en S a la 0. Para poblar este arreglo, se hace rellenando las filas
de arriba hacia abajo, en donde se inicia rellenando las dos primeras filas siguiendo el procedimiento indicado a continuación. Primero, se observan los exponentes de las dos primeras filas, indicando si son pares o impares, rellenando entonces de arriba hacia abajo. Partimos entonces. En la primera fila tenemos que el exponente asociado en este caso es 3, que es un número impar. Por lo que esta primera fila se rellena con los coeficientes que acompañan a los exponentes impares de la ecuación característica, los cuales para este caso son 1 para s a la 3 y 2 más 2k para s a la 1. Rellenada la primera fila, pasamos a la siguiente. Aquí observamos que el exponente es par, por lo tanto, esta fila se rellena con los coeficientes que acompañan los exponentes pares ahora de la ecuación característica, los cuales son 4 para s a la 2 y 2k para s a la 0. Finalizado este paso, para rellenar las filas restantes se sigue el siguiente procedimiento. Entonces ahí primero le vamos a otorgar una variable auxiliar a cada uno de los elementos restantes. Partimos primero por la fila que corresponde a s a la 1, estimando el valor para a sub 1 y a sub 2 respectivamente. Partimos entonces con a sub 1, en donde el primer elemento de la fila anterior, ahí está marcado que sería 4, se usará para dividir a cada elemento calculado. Por lo tanto, para obtener a sub 1 se hace de la siguiente manera. Sería 4 por 2 más 2k. Entonces vamos a colocar 4 por 2 más 2k menos 2k por 1. Entonces ahí vamos a indicar que sería menos 2k por 1. Y entonces vamos a anotar que sería 2k por 1. Y dividimos por el elemento destacado anteriormente, que sería 4. Pasamos entonces ahora a calcular a sub 2. Y se hace de la siguiente manera, avanzando una columna hacia la derecha. Pero como no hay más elementos hacia la derecha, se agrega una columna de ceros. Entonces ahí vamos a agregar una columna de ceros para así seguir operando este mismo procedimiento, donde sería 4 por 0 menos 1 por 0 dividido 4. Entonces ahí vamos a dividir por 4. Aquí entonces a sub 1 y a sub 2 quedan representados de la siguiente manera. Sería a sub 1 tendríamos esa misma expresión y a sub 2 sería directamente 0. Ambos elementos se reemplazan en las posiciones que corresponda en esta fila. Finalmente, para obtener B1 y B2 se realiza el mismo procedimiento indicado anteriormente, en donde los elementos considerados para el cálculo de B1 y B2 serían con respecto a la fila anterior. Entonces aquí vamos a marcar el primer elemento de la columna de la misma forma indicada anteriormente. Ahí reescribimos la columna de ceros para así completar los cálculos. E iniciamos estimando B1, multiplicando los elementos de forma cruzada. Entonces ahí los vamos a colocar. Y ahí el otro cruce, que sería hacia el otro lado. Y dividimos por el elemento marcado en amarillo.
Entonces ahí cancelamos los elementos y sería 2K correspondiente a B1. Finalmente, B2 se realiza de la misma forma indicada anteriormente, avanzando una columna hacia la derecha. Y como hay una columna de ceros, ahí se indica entonces que sería la multiplicación de los elementos cruzados divididos por el elemento marcado en amarillo. Entonces ahí determinamos que B2 es igual a 0. Finalmente, se disponen los últimos elementos en la última fila y se da por terminada la confección del arreglo de Routh-Hurwitz. A partir de esto, tenemos que destacar que la información de estabilidad queda directamente concentrada en la primera columna. Entonces ahí lo vamos a destacar. Vale decir, un sistema va a ser estable si todos los elementos de esta primera columna marcada son mayores que 0. Entonces a partir de esto, ahí tenemos que determinar la condición para que se cumpla esto sería, primero, para la expresión de la tercera fila, en donde esta tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla esta condición. Ahí desarrollamos esta expresión y tenemos que la primera condición para que el sistema sea estable según esta expresión es que K tiene que ser mayor estricto que menos 8 dividido por 6. La última condición va a estar referida a la expresión de la última columna, la cual sería 2K, en donde tiene que ser mayor que 0, obteniéndose la condición que K tiene que ser mayor que 0. A partir de esto, tenemos dos inecuaciones, las cuales tenemos que intersectarlas para poder saber cuál tiene que ser el rango de K para que el sistema sea estable. Entonces ahí las vamos a intersectar. Vamos a indicar el rango donde tiene que ser estable el sistema. Y finalmente tenemos que, para que este sistema sea estable, K tiene que ser directamente mayor que 0 estricto. Por lo tanto, tenemos que, para que la función de transferencia equivalente obtenida, GLC, sea estable, K tiene que ser mayor estricto que 0. Pasamos a revisar el segundo ejemplo, en donde tenemos una función de transferencia que tiene un parámetro K evaluada, en donde se requiere determinar el rango de este parámetro K para que el sistema sea estable. A partir de esto, la información de estabilidad entonces está contenida en su ecuación característica. Por lo que tomamos la ecuación característica del sistema y pasamos a determinar su estabilidad según el criterio de Routh-Hurwitz. Iniciamos conformando el arreglo, en donde su ecuación característica de orden 3, por lo tanto ahí partimos de S a la 3, y terminamos en S a la 0. Rellenamos las primeras dos filas, de arriba hacia abajo. Y tenemos que, para rellenar los elementos de la primera fila, ahí tenemos que el exponente es impar, por lo tanto rellenamos con los elementos que correspondan. Y la segunda fila tiene exponente par, y rellenamos también con los elementos que correspondan. Ahí designamos variables auxiliares para proceder a rellenar las filas restantes. Determinamos entonces a sub 1 respecto a este elemento marcado y multiplicamos cruzado y restamos los elementos. Ahí sería 8 por 1 menos 1 por K dividido por 8. Ahí colocamos entonces que era dividido por 8. Como nos falta una columna, ahí rellenamos con ceros y completamos a sub 2, multiplicando cruzado y restando los elementos. Ahí entonces multiplicamos cruzado
y restamos con la otra multiplicación cruzada. Y dividimos por este elemento que está marcado. Ahí tenemos que A sub 1 sería 8 menos K dividido por 8. Y A sub 2 sería 0. Con esto completamos esta fila y repetimos el procedimiento con respecto a la última fila que falta por completar. Ahí tenemos B1. Realizamos la multiplicación cruzada y dividimos por 8 menos K dividido por 8. Entonces ahí tenemos los elementos que se están multiplicando de forma cruzada y restándose entre sí. Ahí dividimos por 8 menos K dividido 8. Y tenemos que B1 es igual a K. Para estimar B2, ahí rellenamos con una columna de ceros. Y tenemos entonces que B2, ahí realizamos la multiplicación cruzada. Entonces ahí tenemos los elementos que se están multiplicando y restamos con el otro cruce. Y dividimos por el elemento marcado, que sería 8 menos K dividido por 8, resultando que esto sería igual a 0. Con esto finalmente completamos la última fila. Y tenemos que la información de estabilidad está contenida en la primera columna, en donde la primera condición sería que 8 menos K dividido por 8 sería mayor que 0. Y ahí tenemos como resultado que 8 tiene que ser mayor que K como primera condición para que el sistema sea estable. En la última condición de la última fila sería que K tiene que ser mayor que 0. Finalmente, intersectamos estas dos inecuaciones. Entonces ahí colocamos las dos inecuaciones e intersectamos. Y ahí entonces tenemos que el sistema va a ser estable para cuando K sea menor que 8 y mayor que 0 estricto. Por lo tanto, tenemos que esta función de transferencia será estable para cuando K es mayor que 0 y menor que 8 estricto.